Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Grandezas de Lilliput, un lapso para la literatura y el arte. En esta ocasión tengo como invitado al poeta guatemalteco, autor de no sé cuántos, decenas o cientos de palíndromos, ¿no? Muchísimos libros de palíndromos que tiene, pero también un escritor que se ha preocupado por la lengua española, que la ha tomado en serio, cosa hoy en día muy poco atendida, ¿verdad? Tema muy poco atendido en la actualidad, como que ya con el todo el, digamos, influjo de las redes sociales, como que la escritura ha no, como que no interesa mucho, como que está como que de capa caída. Carlos, además de tener muchas reflexiones y libros sobre la lengua y la literatura, también escribió este libro que tengo aquí conmigo, Redacción en Movimiento, que lleva ya 8 ediciones. Se hizo una edición en Guatemala también, se hizo una edición en Costa Rica. Yo tengo aquí la sexta edición mexicana de Editorial Praxis y es una obra que, que se puede leer en cualquier dirección. Podemos abrirlo al azar en cualquier capítulo. Si nos interesa, por ejemplo, una serie de reflexiones sobre la coma o sobre las mayúsculas o sobre las expresiones latinas, pues ahí podemos abrirlo. Si miramos el índice, pues empieza desde la sílaba, continúa con la acentuación, después viene la clasificación de las palabras en su categoría gramatical. La redacción es, además de todas estas herramientas, porque el subtítulo del libro es Herramientas para el cultivo de la palabra, es también la disciplina que nos ayuda a organizar el pensamiento por escrito. Esto es verdad, pero también a la hora de hablar redactamos. Yo no sé por qué muchos escritores, yo creo que porque a James Joyce se le ocurrió en un momento dado suprimir la puntuación porque su amante, Molly Bloom, puntuaba muy mal y tenía muy mala ortografía. A Joyce se le ocurrió suprimir la puntuación y muchos críticos después pensaron que era para acercar a la oralidad, acercar el texto a la oralidad. A mí me parece eso una estupidez, una reverenda estupidez, porque ahora mientras hablo, y no estoy leyendo, estoy hablando, mientras hablo, puntúo, porque si no puntuara, pues no me entendería ni Carlos ni ustedes que me están viendo. Nadie me entendería. Necesariamente tengo que puntuar, porque al hablar, pues hacemos una serie de tonos, una serie de pausas, una serie de cambios de volúmenes y nos apoyamos de muchas maneras a la hora de hablar. Obviamente, cuando escribimos necesitamos una convención, una manera de representar todo esto, y así es como surge la puntuación. Más bien la puntuación sirve en la escritura para acercarnos a la oralidad y no es al revés, no es suprimir la puntuación para acercarnos a la oralidad, eso es una tontería. A pesar de que ha habido experimentos muy interesantes al respecto. Recuerdo muy bien esa gran novela de Luis Zapata que se titula El vampiro de la colonia Roma, la que en lugar de puntuación utiliza espacios en blanco para representar la coma, el punto y coma, el punto y seguido, pero finalmente es una manera de puntuar. Simplemente cambia una convención por otra, pero es puntuación, es una manera de puntuar, es exactamente lo mismo. La obra se lee perfectamente bien. No sé tú qué opinas al respecto, Carlos, y si nos puedes hablar también un poco de la gestación de este libro, Redacción en Movimiento, cuándo fue la primera edición, qué te motivó a hacer este libro tan completo sobre la lengua y esperemos que tenga, por supuesto, más ediciones, porque además hay que considerar que no es un libro teórico, tiene una inmensa cantidad de ejemplos literarios, citas muchísimos poemas,
citas muchísimos escritos y textos de Pessoa, de Chorán, de muchísima gente, de Borges, como modelos, como ejemplos para el uso de la puntuación, de la ortografía. ¿Qué te motivó a hacer este libro? Dinos, porque yo lo veo también como un libro para editores, no solo para escritores o para la gente en general aficionada a la escritura, sino sobre todo también para editores. Es un libro para editores. ¿Qué te motivó a hacerlo? Bueno, muchas gracias, Juan Antonio. Agradezco la oportunidad que me da Filopalabra para platicar un poco sobre este libro que quiero tanto y que nunca dejo de trabajar. Es un libro que está en proceso, siempre lo estoy trabajando. Creo que no pasa una semana sin que le meta mano a la nueva edición que vendrá, porque con este libro sí soy optimista. Por lo regular no soy optimista para nada, pero con este libro sí tengo bastante optimismo porque se vende, lo piden constantemente. Respecto de lo que decías, si me permites, antes de contestar puntualmente a tu pregunta, respecto de la puntuación que señalabas y la novela tal vez la más conocida de Luis Zapata, porque creó un parteaguas en la literatura mexicana respecto de Picaresca. sí, respecto de la temática también y respecto de la puntuación que trasladan, él emplea el recurso de la grabadora, ¿no? Y traslada el lenguaje oral al escrito, pero como bien dices, con las pausas que hacemos por lo general en el habla, pues. Y ahí también usa mucho punto suspensivo para indicar que en lugar de coma o en lugar de punto y coma, otro que lo emplea con fortuna es Fernando Pessoa, a quien también mencionaste. En el libro del desasosiego, él no usa ningún otro punto, ningún otro signo de puntuación más que los puntos suspensivos, que es una forma también, es una propuesta, pues, es una O propuesta Saramago. Saramago a de veces. Saramago que emplea comas, ¿no? Puras comas. Y empieza con mayúscula, por ejemplo, para indicar que en vez de la pausa leve que tenemos que hacer al ver una coma, es una pausa mayor, ¿no? La mayúscula nos detiene también. Sí, estas tres propuestas son no solo una forma estética de eh, hacer reflexionar al lector sobre los signos de puntuación, sino es una forma novedosa y buena. Mira, el libro surgió sin ninguna pretensión. Yo lo que tenía era una serie de apuntes para mis alumnos de la Casa del Lago. Desde que empecé a dar clases, yo preparaba algunas cosas que me interesaban y que veía que a ellos les llamaban la atención. Pero yo dejé de dar clases en la Casa del Lago di durante 20 años, como en 2004, porque di desde 1986, y así fue como se iniciaron esta serie de apuntes. Lo hice por necesidad, porque siempre me preguntaban, oiga, ¿sabe usted algún libro en el que nos podamos apoyar? Y yo no tenía respuesta. No encontraba un libro que a mí me convenciera, que cumpliera con mis expectativas, ni pedagógicas, ni que abordaran con eh, totalmente cada asunto que tiene que ver con la redacción. Por ejemplo, casi todos son incompletos. Por ejemplo, con el uso de la coma yo llevo hasta ahorita recogidos 42 usos, ¿no? Y la mayoría de libros sobre este asunto tratan 8, 10 y mucho. Las preposiciones, me acuerdo de un libro muy famoso que también para mí es muy buen libro, editado por Porrúa, donde abordan las preposiciones, pero solo ven 5, por ejemplo. Entonces yo dije, pues hay que ver, todo esto hay que verlo de manera total. Y esto que señalaste en tu introducción, que agradezco, es un libro, es una
Es una cuestión importantísima. Y yo siempre les digo a mis estudiantes que cuando lo usen, que no lo empiecen de principio al final, sino que vean qué les interesa en el índice y que lo agoten. Que si van a ver el uso del punto y coma, por ejemplo, que lo vean completo, ahí vienen ya los 6 usos que... ¿Te acuerdas tú que Cervantes usaba muy bien el punto y coma? Sin embargo, Gonzalo Martín Vivaldi, para contrapuntear un poquito esto que te decía hace rato, de que yo no encontraba un manual o un libro que abordara completamente los asuntos que a mí me interesaban. Don Gonzalo, por ejemplo, señala en su famosísimo libro para escritores y periodistas, que fue como la Biblia en los 70. Me acuerdo que todas las referencias que teníamos en Guatemala era Vivaldi, ¿no? Así le llamaban confianzudamente, ¿no? El libro de Gonzalo Martín Vivaldi. Y y ahí él dice que no va a tocar el punto y coma cuando habla de los signos de puntuación, que lo trata de manera muy superficial, por cierto. Y así nos formamos, pues. Eh, Dice que no lo va a tratar porque casi nadie usa ese signo de puntuación y que es de reciente creación. Y yo en mis lecturas, el autor más famoso que tengo desde hace 420 años más o menos es el Quijote. Habría que ver la edición Sí, Princeps, ahí la viene, sí es edición la que yo Princeps, tengo, sí, o la sea, que el facsímil de la primera edición. de su primer editor que fue Juan de la Cuesta, ¿no? Exacto. Esa es la versión que yo tengo, que reeditó el Museo Iconográfico del Quijote, Pero sin de, actualizar la puntuación. sin actualizar, sí. Ujú. Se utilizan la edición Príncipe, como tú le llamas, la primera edición, pues, a la que Facsimilar, vaya, es una edición facsímil. facsimilar, facsimilar, sí. Ujú. Pero viene bien empleado el uso del punto y coma. Entonces, don Gonzalo se ve que no había leído el Quijote, pues, o no sé cómo se le ocurrió de manera temeraria hacer esa afirmación de que era un signo que no se usaba y que no tenía reglas, ¿no? Que no había, que no importaba. Y esa fue la génesis, pues, de este libro que poco a poco se convirtió en un libro de casi 1000 páginas. Le tuve que cambiar el formato, que era de un cuarto de oficio, que fue como se editaron las 5 ediciones anteriores en México, porque ya no daba, ya el formato ya no aguantaba, lo cambié a media carta para que cupieran más cosas, porque cada vez la lengua es así, pues, no termina uno nunca de conocerla y es inacabable, es infinita, pero tiene uno que hacer una decantación sobre los asuntos que más le interesa, a mí me interesan y que pienso que le pueden ser útiles a mis lectores. Eh, Surgió como una herramienta de trabajo, como un medio, pues, porque la lengua eso es nuestro medio, nuestro único medio de conocer y de expresarnos y de crear, ¿no? Con el que creamos, los que nos dedicamos al trabajo con las letras, ¿no? Y Eh, además, tu libro tiene una virtud que, como ya decía Justo Sierra, el estudio de la literatura es importante porque nos ayuda a perfeccionar el instrumento por excelencia del pensamiento, que es la lengua. Eso lo dijo en un discurso a finales del siglo XIX. Y justo en tu redacción en Movimiento, pues pones muchos ejemplos literarios, lo cual a mí me parece maravilloso, que pongas muchísimos ejemplos literarios de poesía, de prosa. sí, porque yo me quise alejar del sistema manualero, del sistema que aburre, ¿no? Con los ejemplos de mi mamá me mima, mi mamá me ama. Entonces busqué ejemplos literarios que además tuvieran, que nos dejaran pensando, que dejaran al lector girando, ¿no? Como que algo les perturbara sobre lo que dice. Por eso hay algunos ejemplos un poco duros, pero sin que dejen de ser literarios. Eso desde el principio me lo propuse yo como
como algo novedoso, porque dije, bueno, si voy a hacer algo, tiene que ser distinto a lo que existe. Y es un sello distintivo, pues que no, solo cuando es imposible encontrar un ejemplo sobre lo que estoy tratando, entonces yo ya me atrevo a poner ahí, pero son mínimos, poco a poco los voy eliminando. Conforme veo algo que digo, este está mejor, lo sustituyo. Por eso es que nunca dejo de trabajarlo. Y afino algunos conceptos, procuro dar la esencia de cada concepto, de cada término, y lo que me preocupa es más que se le quede al lector con el ejemplo, que siempre la práctica, pues, sabemos que es un buen referente para comprobar nuestros principios teóricos, ¿no? Y sí, si hubiera sido un fracaso la idea, yo creo que no tendría. Hasta ahorita es mi único libro que más se ha vendido, pues, y estoy muy orgulloso de él. También la gente se nota, pues, me mandan mensajes, una amiga de Guatemala, por ejemplo, le dio a su papá el libro y le dijo que se lo había echado completo, sin parar, y que era como una novela, imagínate eso. Es ameno, es un libro Es, ameno. Ujú. sí, creo que ha sido el máximo elogio que he recibido, ¿no? Que el señor, a pesar de que viene mucho tecnicismo, por supuesto, ¿no? Que tengo que tratar con el debido rigor eh, los asuntos de los que trato, pero esta manera de leer se me hace maravillosa. ¿Cómo pudo aguantar este doctor, que además es un señor con formación académica, pues, y muchos estudiantes de la universidad en Tlaxcala, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, lo utilizan cada año, lo piden, me mandan mensajes que yo me sorprendo, ¿no? Con lo que descubre cada uno, porque eso es lo que el libro también pretende, que cada uno no solo aumente, que amplíe lo que ahí dice, sino que le despierte curiosidad, ¿no? Y esto me hace seguirlo trabajando, no paro, no paro. La siguiente edición ya viene muy mejorada. Bueno, desde mi punto de vista, espero que así le parezca a los lectores. Viene más depurada. Cada vez la pulo más, pues. No trato de meter solo información y más información, no. Procuro ahorita ya, afinar lo que ya traté y cambiar algunos ejemplos que ya me parecen muy chuscos o muy elementales. Como te reitero, me interesa mucho que sea un libro que despierte la creación también. Lo pensé para estudiantes de talleres libres, yo daba un curso de redacción, di durante 20 años en la Casa del Lago, uno de literatura latinoamericana contemporánea y el de redacción. El de redacción siempre estaba lleno, por ejemplo, y a veces ya no aceptaban alumnos porque no cabían. Una vez me acuerdo que me mandaron al salón de danza porque ya no cabíamos en el salón de clases que está ahí en el primer nivel del anexo de la Casa del Lago y nunca faltaron. Eso a mí me motivaba, desde luego, porque veía pues que la gente no solo, a la gente no solo le interesaba, sino que llegaban de distintas procedencias, son talleres libres, ¿no? Los de la Casa del Lago, pero llegaba gente con licenciatura, con doctorado, escritores, igual llegaban amas de casa, llegaban de todas las procedencias sociales, ¿no? Y también el libro es eso, no es ningún manual académico, no lo hice así, porque en la academia pues se basan en otros aspectos, ¿no? Y aburridísimos. Lo hice como pensando en un ser vivo, eh, en, en algo que fuera atractivo y que cada uno completara con su lectura, con sus ejercicios, ¿no? Sí, un poco el título, pues obviamente
procede de esta vieja antología de poesía que hizo Octavio Paz, ¿verdad? Que se titula Poesía en Movimiento. No sé si Alicia la recuerdas. Macero, José Emilio Pacheco, Sí, estaba Chumacero, Homero Aridgis, José Pacheco. Emilio Pacheco, pero dirigidos por Octavio Paz, ¿no? Y la introducción, muy buena introducción, por cierto, de Paz, no pone los poemas en un orden cronológico, ni mucho menos, sino que se basa en otro criterio, ¿no? En el caso de Redacción en Movimiento, que toma su título de esta antología de Paz, eh, yo creo que también es movimiento por todos los agregados que haces, porque es un movimiento también perpetuo de la lengua y de los cambios que vas sufriendo, y entonces es edición tras edición, le vas haciendo cambios. Pero ¿por qué le llamaste redacción en movimiento sin saber, por ejemplo, que iba a tener todo este movimiento en el tiempo a lo largo pues ahora sí que de los años que lleva editándose? Es que como sabes, lo más difícil es poner título a algo. Ujú. Ponerle título a un poema es dificilísimo. Imagínate ponerle el título a un libro. Es una de las cosas más difíciles. Me quebré mucho la cabeza pensando, porque redacción pues no dice nada, ¿no? Y hay muchos libros que se llaman así. Tenía que llevar la palabra redacción. Ahora, como siempre está en movimiento, lo pensé mucho porque no quería para nada tener El referente. tomar el término, ¿no? De este libro que tú refieres, ¿no? De poesía en movimiento. Y me puse a pensar, bueno, pues son materias distintas, no tiene nada que ver, no es un plagio del título, es una forma, porque no encontré otra, me quebré la cabeza, tal vez alguien eh, pudo pensar un título mejor, pero a mí no se me ocurrió. Nada más herramientas para el cultivo de la palabra, se me hace muy metafórico y no, no se me hace un buen título, pues entonces ya, eh, ya se le quedó así, pues redacción en movimiento. Y Me parece un título afortunado. ¿sí? Sí, a mí me parece un título Yo afortunado siempre por. tuve miedo que me dijeran, pues qué poco ingenio, ¿no? ¿Cómo se te ocurre copiar el título de un libro de poesía? Pero te digo que es inevitable, pues a veces hay convergencias, ¿no? Y, y esta fue una convergencia afortunada. Por supuesto que yo ya había leído la antología de 2 tomos, son 2 tomos, ¿verdad? Que publicó el Fondo de Cultura Económica. Hay una edición en un tomo también. Ah, ajá. Y creo que es una de las mejores antologías que se han hecho, pero ya no se reeditó. Es Ajá. lo malo, ¿no? Este, ese fue, no, no sé si dejé algo, se me olvidó algo de lo que tú me preguntaste, Juan Antonio, Eh, relacionado con esto. no, yo creo que ya has dicho, pues ahora sí que has abarcado, ¿no? Todos los Me interesa problemas. mucho la práctica, me interesa mucho Ujú. la práctica. Por eso los ejemplos, pues qué mejor forma, ¿no? Que con los ejemplos prácticos que yo pongo, Ahora, no hay espacio para que Son modelos, esos textos. ajá, Ujú. no hay espacio para que los estudiantes, para los lectores, pues ya no voy a hablar de estudiantes porque así surgió, pero no, y ahora lo utilizan mucho escritores, sobre todo. Ya luego, Editores también. Yo he sabido de también editores. porque tiene muchas cuestiones de estilo. Ujú. Ahí pongo yo artículos que hablan sobre estas cuestiones importantes de la redacción y que pueden servir de modelo, como tú dices, para los editores. Vienen artículos, por ejemplo, sobre temáticas contemporáneas, vienen algunos artículos originales como el tuyo. Yo te pedí que escribieras algo Que y ya lo fíjate cambiamos, ¿no? Lo hemos que cambiado. que ya está muy actualizado. Ya en esta edición que viene ya viene una versión mejorada porque tampoco dejas tú de trabajar tus textos, ¿no? Siempre yo creo que esto no es ninguna novedad decirlo, ¿no? Siempre los escritores están sobre sus textos, los mejoran. Eh, Sí, hay un proceso de depuración
necesaria, ¿no? En el campo también de este aspecto que te señalo de que no me interesa para nada, la morfosintaxis, por ejemplo, las grafías, me dicen, ¿por qué no le pones ahí espacios para que los estudiantes escriban, que hagan un ejercicio? Pero es que te digo que yo me quise alejar del concepto manualero de la educación, ¿no? Me interesa más que reflexionen sobre los fenómenos lingüísticos, que piensen y que sean capaces de aplicarlo, pero en su trabajo real. O sea, que a partir de una lectura eviten la repetición de expresiones viciosas. Me traté de casi todos los vicios en la escritura, pero contrapunteo con las virtudes de una redacción digna, ¿no? Estética. Me interesa muchísimo, siempre se los digo a mis estudiantes. A mí me interesa proporcionar herramientas y cuidar la estética. Ustedes se encargan de la ética. Es decir, ustedes se hacen responsables de lo que dicen y yo me encargo de afinar cómo lo dicen, ¿no? Eh, El estas qué y dos el cuestiones, cómo. Ujú. sí, estas dos cuestiones de estética y ética están siempre revoloteando pues en mi en Que, mi escritura y en mi propuesta, en la que propuesta. podríamos asociar de alguna manera a la función estética por un lado y a la función cognoscitiva por otro lado, porque Sí, más que ética yo hablaría de una función cognoscitiva porque la escritura también nos hace conocer distintas realidades, no sí, solo las realidades reales que ocurren en nuestro entorno, sino también las posibilidades o los hubiera o cualquier tipo de ficción que enlazada con la imaginación o con los sueños o con lo irreal, ¿verdad? Entonces, pero siempre nos da a conocer algo, siempre. Eh, y eso también un poco lo podemos traducir a fondo y forma. O sea, en la forma está el arte, en la forma está la estética, y el fondo, pues, es lo que se dice, ¿no? sí, efectivamente. Y no solo nos sirve para conocer, sino para transformar, ¿no? Para reelaborar, para transformar y para proponer, ¿no? Eh, Sobre todo, a mí, bueno, no sé si lo logré, pero me preocupa, me interesa la parte creativa, ¿no? Porque siempre estamos creando, aun cuando escribamos un texto de física, ¿no? Los físicos, muchas veces descubren poesía en su materia de estudio y tienen formas novedosas, bellas de decirlo, ¿no? Eh, hay otra, hay otra cuestión que también me propuse, pero no sé si estoy siendo muy reiterativo, que todo lo que está ahí sea sujeto de crítica y que adquieran ese sentido necesario, ¿no? Que cuando lean un libro, no importa el autor. Cervantes, por ejemplo, en El Quijote si hubiera tenido un buen editor, esta joya sería la super joya, ¿no? De la literatura. Ya lo No, es de por sí. no le cuidaron, sí, no le cuidaron la edición, por ejemplo, ¿no? En esta Ujú. que te digo, en esta edición que yo corregí, no hay mano bueno, Juan de la Cuesta le metió mano, pero nada más le agregó errores, ¿no? Supuestamente le sacó 1000 y le agregó 1500, ¿no? Al manuscrito de Cervantes. Que sean capaces no solo de descubrir erratas, ¿no? Sino errores, y que vean todos los vicios en los que incurren los grandes, ¿no? Cacofonías, expresiones viciosas, Solecismos, repeticiones, ajá. anacolutos, No ¿no? duplicar, por ejemplo, no duplicar bueno, La negación. no duplicar bien el pronombre del objeto indirecto. Por ejemplo, dicen, le di a los niños unos dulces en lugar de les di a los niños unos dulces. Tienes que poner les en plural
porque es a los niños. Ese es un error muy común. Sí. O por ejemplo, estás hablando de un libro y te ponen, mañana se los traigo y creen que los es a ustedes cuando en realidad el se es a ustedes y el lo es el libro. Mañana se lo traigo, lo es el libro y se es a ustedes. Entonces son cuestiones gramaticales en las que poca gente ha reparado y son errores que ahora sí que todo el tiempo, sobre todo en la oralidad, es cuando yo veo ahora en las redes sociales y todo esto, le doy le doy mañana los libros a los niños. Les doy mañana los libros a los niños, porque el les se corresponde con a los niños, ¿verdad? O lo que te decía de se lo traigo mañana. Creen que uno les está hablando de usted y no es hablar de usted. Se lo traigo mañana es sé a ustedes y pues el libro. Y son muy comunes estos errores, pero ya sabemos, Carlos, y yo creo que tú estarás de acuerdo, que no es lo mismo hablar que escribir. La escritura es un proceso, mientras que el habla es algo espontáneo, es algo natural, uno comete errores todo el tiempo cuando habla. Pues, Ujú. por eso son imperdonables los errores escritos, ¿no? En la oralidad, por supuesto, se cometen muchos errores de etoepía. Y ese es inevitable porque no solo cuando uno está hablando, pues está haciendo tres procesos simultáneos, ¿no? Recordando, reelaborando y exponiendo. O sea, es muy fácil que uno incurra en errores, pero ya de manera escrita es donde a mí me preocupó, por ejemplo, lo que yo trato de remarcar en mi libro es los errores escritos. Y y pues todos estos vicios estos vicios muy puntuales que tú señalas, aparte de los galimatías, los anacolutos y una serie de barbaridades, ¿no? Pero también los aspectos que hay que cuidar, ¿no? La calidad, la belleza de la lengua, ejemplos notables, ¿no? De Mann, de Borges, de tantísimos. Reyes, Augusto creo que. Monterroso, Alfonso Reyes, que era un esteta de la lengua, Ujú, ser que cuidaba tanto la lengua. ujú. Este, sí, y tiene ejemplos literarios de todos los tiempos y de todas las latitudes, ¿no? Entonces, ojalá que se consiga este sentido de amenidad, que la gente no se aburra, que no vea la redacción como algo tedioso, como algo, no, es muy práctica, es algo deseable, que ellos lo vean como algo bonito, algo que no les cause repulsión, ¿no? Por eso te digo que yo me alejé de cualquier eh, connotación académica, ¿no? Academizante, que no desprecio, desde luego, pero que no era mi objetivo central para tratar en este libro. Que, que bueno, espero que siga teniendo ediciones. Lo que señalabas hace rato, que se me olvidó comentar, es que está actualizado. Cada edición que sale se actualiza, porque la RAE de manera asombrosa, de manera vertiginosa también acepta los cambios como debe ser, como debió ser siempre, ¿no? Estar constantemente actualizando su canon y su diccionario. Entonces yo estoy, pues, al Actualizándote. pendiente, estoy al pendiente Ujú. de los cambios que hace. Los que son válidos los acepto y los propongo, y los que no los señalo, ¿no? Por ejemplo, solo un ejemplo. La RAE ponía no sé, porque no he consultado la más reciente ortografía, que las abreviaturas llevaban punto. Dicho así, la RAE está diciendo que todas, ¿no? Y no es cierto. Varias abreviaturas no. Entonces su redacción debe haber sido distinta. Varias o la mayoría de las abreviaturas llevan punto, Claro. pero lleva punto pero, eh, por ejemplo, los prefijos no, los elementos de la tabla periódica no llevan punto,
las unidades internacionales de medida no llevan punto, y entonces era incorrecta la afirmación de la RAE. Y otras, ¿no? Por ejemplo, ponerle acento a O entre guarismos, que yo propuse también que no se le hiciera caso. En mi libro está, desde la primera edición está eso, ya la RAE entró en razón, ya se dieron cuenta que es inútil, que su argumento era inválido, y así, ¿no? Hay varias cosas en las que con las que yo dialogo, yo pongo ahí, la Real Academia dice esto, sin embargo, en nuestro contexto, porque ese es otro asunto, contextualizo el libro, ¿no? En nuestro medio, por ejemplo, la RAE en España dicen fútbol y en América del Sur, pero en México se dice fútbol. O Entonces yo le... chofer también. ¿Eh? También está chofer, en España dicen Ajá, chofer. sí, Nosotros sí. decimos con la pronunciación francesa, chofer, chauffeur, ¿no? Es nuestra Cóctel, pronunciación. cóctel y tantas, ¿no? Entonces es conveniente que quien lee sepa que, aunque la RAE muy mañosamente acepta ambas formas, digo, en México se escribe así, ¿no? En México y en otros contextos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que tuvo aceptación en Guatemala y en Costa Rica. En Costa Rica hicieron una edición de 3.500 ejemplares. En Guatemala la sacaron en 2 tomos, en media carta, porque se les hizo muy grueso. Y han de pensar, quienes lo ven sin leerlo, han de pensar, no, pues debe ser un libro muy aburrido, ¿no? Está muy grueso. Y no, si lo leen como tú propusiste al principio, que así por temas, ¿no? Que vayan viendo qué les interesa y por ejemplo, lo de las preposiciones es algo muy bonito, ¿no? Y vienen ejemplos chuscos ahí de cómo no se deben emplear las preposiciones, ¿no? Por Sí, decir algo. más de 650 páginas tiene esta edición. Sí, pero el que viene va a tener, sí, ya aumentó, pues, a pesar de que he depurado, te digo, lo que quiero es pulir la piedra, ¿no? Hasta que salga, hasta que quede. Es una tarea difícil, ya llevo como 25 años, no recuerdo cuándo salió la primera edición, pero tengo 25 años de rastro, es el libro que más trabajo, que más he trabajado, porque me interesa mucho, porque es una gran responsabilidad, si de por sí sacar un libro de poesía es una gran responsabilidad, imagínate un libro que pretende dar las bases de una redacción digna, Y llegar a todos, además llegar a todos, a un público. porque la poesía no llega a todos. Exactamente, sí, sí. Y yo Pues agradezco pues que los lectores sean generosos, que me escriban, que me hagan observaciones, que oigo y que analizo para ver su pertinencia, para ver cómo lo mejoro. En fin, es un libro vivo también, ¿no? Porque está en diálogo, la en gente movimiento. está en movimiento. Sí, creo En que movimiento. no le podría cambiar el título tampoco ya no se lo. No, Sí, no, te digo, me parece afortunado y gracias. no importa el referente, es un buen referente, además. Es un Sí, excelente porque referente. el lenguaje es poesía. Y Cada es movimiento, es como la música. La lengua es como la música, es movimiento, y la lengua es musical también. no Y es la algo lengua, estático. Claro, cada palabra es poética, pues. El asombro, no recuerdo quién dice que Hemingway, que cada vez que ve una palabra la ve como por primera vez, ¿no? Está descubriendo nuevas posibilidades, ¿no? La polisemia de los términos. Y yo claro. cada vez, fíjate que no me lo has preguntado, pero lo tengo que decir, yo creo que lo que más amo en mi vida es el lenguaje. Lo amo, es que no lo quiero, lo amo. En eso En- nos parecemos. lo que más amo en mi vida es el lenguaje. Sí, Sí, pues desde que estudiabas en la Facultad de Filosofía y Letras eras el más brillante en y no hay filología. palabras ni buenas ni malas. No, 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 no. Solo hay palabras, como bien dice Ese es, Jorge Icaza. ese es un concepto retorcido. Todas las palabras son hermosas. Además,
tú que sabes más de filología que nadie en este país, o sea, por ejemplo, la palabra idiota, ¿no? Que ahora tiene otra connotación, ¿de dónde deriva? Idiota y otras, ¿no? Imbécil, en El fin. griego, No hay, idiota, no hay ¿no? palabras, sí, que denominaba a quien no participaba en la polis, ¿no? En el medio, ¿no? Quien no participaba en política, pues. El ensimismado, ¿no? Era el idiota, ¿verdad? Ujú. El, este aspecto de la lengua, la evolución, cómo las palabras que antes significaban una cosa ahora significan otra, es que es asombroso. No alcanza una vida para conocer nuestro lenguaje. Lástima que no tengamos más años para seguirlo amando, para seguirlo cuidando, para seguirlo admirando, explorando todas las posibilidades que nos dan 27 letritas, 22 consonantes y 5 vocales, ¿no? Todo lo que son capaces de generar, ¿no? Creo que ahí está la vida. Y a mí se me va a ir la vida, porque eso yo ya lo decidí. Casi nunca tengo planes, pero yo ya dije, no, el estudio del lenguaje nunca lo voy a abandonar, nunca. Y, y voy a serle fiel, pues, porque lo amo, porque es lo que más amo en mi vida, el lenguaje. Muy bien, Carlos, pues te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Espero que en otras ocasiones tengamos oportunidad de platicar y de discutir sobre otros aspectos de la lengua, ¿no? De la lengua española Entonces, y del muchas lenguaje en gracias. general. Sí, Muchas gracias, sí. Yo soy el agradecido y ojalá, yo feliz, todas las veces que tú me convoques, aquí estaré. Eh, gracias. Te reitero que para hablar del lenguaje y para hablar de los asuntos que nos interesan, que a ti te interesan también principalmente, y que ojalá le interesen a quienes nos oyen y quienes nos ven, yo siempre estaré, de esté donde esté y como esté, cuenta conmigo y yo feliz de hablar sobre esto. También quiero hacer un reconocimiento a tu labor. Tú eres maestro desde hace casi 40 años o más, 30. 30. Es que yo tengo 50 dando clases, pero tú eres mucho más joven, pero tus 30 años han sido de dedicación, de despertar la conciencia, a veces adormilada de los estudiantes, ¿no? Que van ya con una idea preconcebida y con conocimientos muchas veces equivocados, porque traemos lastres desde la primaria, ¿no? Entonces, tu labor de despertar, de siempre procurar la verdad sobre todas las cosas, es asombroso, es admirable Gracias. tu trabajo, Juan Antonio. Te Gracias, admiro y te Carlos. respeto. Gracias. También hay que reconocer a Carlos Adampol por las maravillosas portadas que hace en Editorial Praxis, que es tu editorial también. Tú la fundaste hace Sí, muchísimos hace años, 42 años. 42 años. Muy bien, Carlos. Pues reitero mi agradecimiento. También les agradezco a ustedes por vernos y por escucharnos y por su interés en estos temas. Si les gustan Mafalda, estos a temas, Mafalda que se está riendo de nuestras cosas, mira, por supuesto, por eso la puse ahí para que me acompañara, nos acompañara, ¿verdad? Ahí está, la gran Mafalda, el gran Quino. que cuidaba Entonces, tanto el lenguaje, que cuidaba tanto el lenguaje, ¿no? por supuesto, sí. Además, un autor profundo del que también podríamos hablar en alguna ocasión, ¿no? Pues muchas gracias a todos.